Bueno, lo interesante es comprender realmente de qué manera y en qué forma se puede crear al hombre dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque el error de la humanidad es creer que el hombre ya existe, no hay tal. Para ser hombre se necesita poseer los cuerpos físicos, astral, mental y causal, y haber recibido los principios anímicos y espirituales. Los pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas creen que ya toda la humanidad posee esos cuerpos, lo cual revela falta de idoneidad en los investigadores de dichas escuelas. Porque si esos investigadores fueran idóneos en el terreno de la investigación superior, se darían cuenta de que no toda la humanidad posee tales cuerpos. En nombre de la verdad, yo sí puedo decirles que he investigado a fondo esta cuestión en los mundos superiores. Y por mí mismo, directamente he comprobado de que no todos los seres humanos poseen tales cuerpos. Fabricar los cuerpos astral, mental y causal y recibir los principios anímicos es vital para poder convertirse uno en un hombre verdadero. Antes de ese estado, uno no es más que un pobre animal intelectual condenado a la pena de vivir. Esa es la cruda realidad de los seres. Bien, pero vamos a ver cómo se crea el cuerpo astral, cómo se crea el cuerpo mental, cómo se crea el cuerpo causal. Eso es importantísimo. El fundamento, pues, de toda la gran obra está en la elaboración del mercurio. Y para elaborar el mercurio se necesita un sencillo artificio, que es el secretum secretorum de la gran obra. Ese sencillo artificio no es más que el arcano AZN, que podríamos formularlo en la siguiente forma: conexión del lingam yoni sin eyaculación del encéfalo. Cuando uno consigue por ese sencillo artificio transmutar la energía creadora, pues está de hecho en el camino del éxito. Ante todo, el mercurio no es más que el alma metálica del esperma. En alquimia, el esperma es el azogue en bruto. Se dice que con ese esperma transmutado se elabora el mercurio, que es el alma metálica del esperma. Bien, hay tres clases de mercurio. Primero, el azogue en bruto, o sea, el exiogeal, el esperma sagrado. Segundo, el alma metálica del esperma, que es el resultado de la transmutación, pues, del mismo. Esa alma metálica, esa energía creadora, que asciende por los cordones ganglionares, espinales, hasta el cerebro. El tercer mercurio es el más elevado, aquel que ha sido fecundado por el azufre. En alquimia, el azufre es el fuego sagrado. No ignoran los esoteristas orientalistas que cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio hacen contacto en el triveni cerca del hueso coxígeno, por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza que es el kundalini. Este kundalini es estudiado como fuego únicamente, el fuego serpentino, anular, que se desarrolla en el cuerpo de la zeta, es el azufre. Obviamente que cuando las corrientes positiva y negativa del mercurio hacen contacto en el triveni cerca del hueso coxígeno, despiertan al fuego. Entonces el fuego sagrado o azufre se mezcla con esas corrientes del mercurio. Y de tal mezcla resulta, pues, el tercer mercurio, que es aquel que ha sido fecundado por el azufre. Mezcla de mercurio y azufre asciende por el canal medular espinal de la anacoreta hasta el cerebro, despertando los centros superiores del ser. Bien, pero el excedente de ese mercurio fecundado por el azufre
es el que viene a servir para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando el mercurio fecundado por el azufre cristaliza dentro de nuestra psiquis y dentro de nuestro organismo en general, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, se forma el cuerpo astral. De manera que el cuerpo astral no es más que mercurio fecundado por azufre. Cuando mediante una segunda octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, cristaliza el mercurio fecundado por el azufre, asume la figura del cuerpo mental. De manera que el cuerpo mental es azufre, mercurio también fecundado por el azufre, en una segunda octava. Pero cuando cristaliza el mercurio fecundado por el azufre en una tercera octava con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, se forma el cuerpo causal. Un hombre que tenga los cuerpos físicos, astral, mental y causal es un hombre de verdad, que recibe los principios anímicos y espirituales. Un hombre auténtico. Antes de eso no se es hombre, se es animal intelectual, pero no. Ahora, bien vale la pena comprender todas estas operaciones de la SODE o del mercurio. Para eso trazaré aquí un dibujo específico definido, ¿no? Como una especie de botella primera, ¿no? Que la llamaría yo el primer mercurio, ¿no? Primer mercurio. O sea, azobe, ¿no? Sí. Azobe. Igual esperma, ¿no? Sí. Esperma. Pero esa primera botella, el primer recipiente, da origen a un segundo recipiente, que es el segundo mercurio, ¿no? Segundo mercurio. Y el segundo mercurio, a su vez, da origen a un tercer mercurio. Tercer mercurio. Es el mercurio fecundado por el azufre. A ese tercer mercurio es el más importante. Porque el tercer mercurio es bastante importante. Es lo que llevaríamos en lo que se llama entre los griegos el famoso archeo, o archeus. Normalmente le dicen el archeo, griego, el famoso archeo. De ese tercer mercurio, que es el archeo, salen los cuerpos existenciales superiores del ser. También encontramos el arché en el macrocosmos. Arché macrocósmico. Ese arché macrocósmico es la nebulosa, de donde salen los mundos. ¿Qué es la nebulosa? ¿Qué es el arché macrocósmico? Es una mezcla de sal, azufre y mercurio. También aquí está la sal, el azufre y el mercurio. La sal está contenida en el esperma sagrado y se sublima con las transmutaciones. De manera que en el arché del microcosmos hay también sal, azufre y mercurio. Y en el esperma del macrocosmos, en el arché del macrocosmos. ¿Cuál viene a ser la sal aquí, maestro? La sal está contenida en las secreciones sexuales. Sí, sal, sin sal, pero que pasa por distintas sublimaciones. Sí. De manera que cuando se realizan las... Hay también sal, azufre y mercurio, ¿no? Sal, azufre y mercurio en el arché del microcosmos y del macrocosmos. De ese arché sale del macrocosmos. Ahora, ¿qué es una nebulosa? En una nebulosa sale el arché del macrocosmos.
Sal, azufre, mercurio. De allí salen las unidades cósmicas, los elementos. O sea que se confirma aquí que más arriba... Aquí abajo tiene que lo mismo. Si allá arriba, para que los mundos salgan, se necesita, que surja la existencia, se necesita de la materia prima, que es el arché, mezcla de sal, azufre y mercurio. Aquí abajo en el microcosmos, donde hay que elaborar también nuestra nebulosa particular individual, con sal, azufre y mercurio, hacia arriba. Y de ella surge, como allá arriba, los mundos. Aquí surgen los cuerpos existenciales superiores. Lo que el gran arquitecto del universo hizo en el macrocosmos, nosotros lo tenemos que hacer aquí en pequeño, dentro del microcosmos, porque tal como es arriba, es abajo. Así es como vienen a surgir los cuerpos existenciales superiores del ser en el nombre. ¿Me han entendido? De manera que entonces se necesita crear el arché dentro de nosotros. El arché es sal, azufre, mercurio. Tanto arriba como abajo. Crear pues el arché. Ese arché viene a cristalizar en los cuerpos. Un cuerpo es una mezcla de sal, azufre y mercurio. Tanto en lo físico como en lo astral, en lo mental o en lo causal. Ese es pues el asunto, ¿no? ¿Y cómo se fabrica el arché? Entonces ahí viene la cuestión de las botellas, ¿no? Primer mercurio, segundo mercurio, tercer mercurio, pues, ¿no? 3 mercurios, 1, 2 y 3. El tercer mercurio ya es el arché. Con eso es que se hacen los cuerpos. De verdad que esto, Gurdjieff lo habla desde un punto de vista ya del hidrógeno expansivo, y no sé qué, a grosso modo como para disfrazar la cosa o como para alegorizarla más que todo. Nosotros lo estudiamos desde el punto de vista alquimista, a la luz del laboratorio de la alquimia, para llegar a comprenderlo mejor, debidamente estructurado, en forma logística. Ahora, ya fabricados los cuerpos, entonces necesitamos perfeccionarlos. Para convertir esos, ¿para qué? Para que esos cuerpos se perfeccionen se necesita forzosamente eliminar el mercurio seco. ¿Y cuál es el mercurio seco? Pues los yoes. Si uno no elimina los yoes, los cuerpos no se perfeccionan. Y los cuerpos que no se perfeccionan no pueden ser recubiertos por las distintas partes del ser. Para que los cuerpos puedan ser recubiertos por las distintas partes del ser deben perfeccionarse, convertirse en vehículos de oro puro. Pero no podrían esos vehículos convertirse en instrumentos de oro puro si no se elimina el mercurio seco y el azufre arsenicado. ¿Cuál es el mercurio seco? Los yoes. ¿Cuál es el azufre arsenicado? Pues el fuego animal bestial de los infiernos atómicos del hombre. Ese fuego que corresponde al abominable órgano pulgar antiguado. Hay que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado para que los cuerpos existenciales superiores del ser, creados con el arché de la alquimia, puedan convertirse en vehículos de oro puro, de la mejor calidad. Esos vehículos de oro puro pueden ser recubiertos por las distintas partes del ser. Y al fin todos ellos penetrándose y compenetrándose mutuamente sin confundirse, vienen a servir de envoltorio para nuestro rey. Nuestro rey, el Cristo íntimo. Él se levanta de su sepulcro de cristal cuando hay un envoltorio de esa clase y se recubre con ese envoltorio para manifestarse aquí a través de los sentidos y trabajar con la humanidad. Así es como el Señor viene a la vida, surge a la existencia. El Cristo cósmico, o sea, el magnes interior de la alquimia. ¿Cuál es la piedra filosofal? La piedra filosofal es Cristo íntimo vestido con esos cuerpos de oro o recubierto con esa envoltura de oro. Esa envoltura de oro formada por los cuerpos es el tosoma helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar. Adán Kadmon.
Cuando uno posee pues la piedra filosofal, tiene poder entonces sobre la naturaleza. La naturaleza sabe obedecerla. Posee el elixir de larga vida, puede conservar el cuerpo durante millones de años. La naturaleza le obedece. De manera que este es el camino está en la alquimia. Ahora bien, no podría aparecer, fíjese usted la relación que hay en las minas, lo vemos, entre los átomos del oro, propiamente el oro, y el azufre. Sí, y la plata también. Sí. A la plata la amalgama. Muy bien, dentro del organismo humano suceden cosas similares. Resulta que, como esos cuerpos son mercurio fecundado por azufre, en esos cuerpos del mercurio tiene que aparecer entonces el oro. Tienen que ser fijados los átomos de oro. Pero ¿quién podría fijar los átomos de oro en el mercurio? No podrían ser fijados sino por un artífice, que no es otra cosa sino el famoso antimonio, el antimonio de la alquimia. El antimonio de la alquimia no es como se cree una mera sustancia química, no. En la alquimia el antimonio es una de las partes de nuestro ser, habilísima en la transmutación del plomo en oro. Esa parte de nuestro ser especializada en eso, sabe fijar los átomos del oro en los cuerpos del mercurio. Así es como los cuerpos del mercurio vienen a convertirse en cuerpos de oro puro, de la mejor calidad. Cuando uno posee ya los cuerpos de oro puro, recibe también la espada de oro. Ya uno es un arcángel con espada de oro puro, de la mejor calidad. Una espada que se revuelve, amenazadora y lanza fuego, llamas. La espada de los arcángeles. De manera que bien vale la pena pues fijar los átomos del oro en el mercurio. Todo eso se puede hacer a condición de eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado. Si alguien no elimina el azufre arsenicado y el mercurio seco, sencillamente no logra crear o perfeccionar sus cuerpos hasta hacerlos de oro de la mejor calidad. Así pues, todo el secreto de la gran obra consiste en saber fabricar el mercurio hasta crear el arché, la nebulosa íntima particular de donde han de surgir los distintos cuerpos. Por ahí está ese es el camino del trabajo. Maestro, ¿cómo empieza a sentirse evidentemente la comunicación entre el íntimo y uno? Pues eso no es posible en tanto exista el ego, en tanto no esté uno trabajando, mejor dicho, en la disolución del ego. A medida que uno va disolviendo el ego, va entrando en comunicación con el íntimo. Mientras lo presume uno, lo presiente, nada más. Pero el íntimo viene a manifestarse ya uno fuera del cuerpo físico. En aquellas horas en que el cuerpo físico está en la cama dormido. Entonces viene a uno el íntimo para instruirlo, para enseñarlo. De manera que poco a poco el íntimo va surgiendo entre las profundidades de uno mismo. Volviendo al aspecto alquímico de lo que nos está explicando, Sí. Las tres calcinaciones del mercurio por el hierro y por el fuego son precisamente esas que nos habló. Bueno, las tres calcinaciones por el hierro y el fuego corresponden a la primera y segunda montaña y parte superior de la segunda montaña. O las cocciones. Las tres cocciones o tres calcinaciones del mercurio, ¿no? Son tres purificaciones a base de hierro y fuego. Uno llega a la resurrección del Cristo en uno mediante tres purificaciones. Tres purificaciones a base de hierro y fuego. Eso está representado en la cruz por los tres clavos. Los tres clavos significan las tres purificaciones de hierro y fuego. De manera que entonces hay tres purificaciones, son tres calcinaciones del mercurio. La primera calcinación pues corresponde a la montaña de la iniciación. La segunda corresponde a la montaña de la resurrección. Y la tercera corresponde a los últimos 8 años de la gran obra. Los últimos 8 años de la gran obra. Maestro, el real ser se manifiesta de distintas maneras.
Es decir, en forma simbólica y por medio de palabras. El real ser interior profundo se manifiesta a uno pues a través del simbolismo o directamente cuando uno tiene la debida preparación, y a través del simbolismo también se manifiesta. Pero para que se manifieste el real ser de uno tiene que primero bajar, tomarse la molestia de bajar la fragua en sentido de vulcano, a trabajar en la preparación del mercurio. Si uno no prepara el mercurio, pues el real ser tampoco tiene interés en manifestarse a través de eso. De verdad que todo el secreto de la gran obra consiste en la preparación del mercurio. Dicen los sabios, darnos el mercurio y con eso tenemos todo. Eso es lo principal. De verdad que en síntesis, hablo de la gran obra en síntesis. Síntesis. Sí, sí. Ahora, ¿cómo se llega a la resurrección? Eso ya es trabajo de envergadura. No, pues ya para qué. De envergadura. Ahorita lo importante es llegar a hombre. Claro, convertirse en hombre antes de entrar en el reino del superhombre. Claro. Porque el hombre, dice un códice de Anáhuac, dice, los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, lo fusionaron con la divinidad. Mas luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. El hombre fusionado con la divinidad obviamente es el superhombre. Ahora, la mayor parte llegan hasta convertirse en hombres, mas no alcanzan el estado del superhombre. Para convertirse en hombre verdadero, pues tiene que crear los cuerpos. Pero sucede que hay muchos que han logrado crear los cuerpos y recibir naturalmente sus principios superiores, anímicos, espirituales. Se han transformado en legítimos hombres, en auténticos hombres. Pero no han eliminado el mercurio seco, ni la azufre arsenicado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que no han perfeccionado esos cuerpos, no han logrado crear esos cuerpos en vehículos de oro puro. Han logrado crearlos, pero no han logrado transmutarlos en vehículos de oro de la mejor calidad. Se han quedado simplemente como hombres janasmusianos. Janasmusianos porque realmente no han eliminado el ego. Esos son casos de fracasos. ¿Un doble centro de gravedad, maestro? Sí quedan con doble centro de gravedad. Una parte de su conciencia es el hombre interior profundo, el ser, vestido con los cuerpos de oro. Pero la otra parte es la conciencia, vestida o embotellada entre los distintos yoes, formando el ego. Entonces quedan convertidos en magos blancos y negros a la vez. Janasmusen con doble centro de gravedad. Es decir, son abortos de la madre cósmica, fracasos. Maestro, este es el caso de nuestro Andramelech. Andramelech es un caso de Janasmusen con doble centro de gravedad. Uno invoca a Andramelech en los mundos superiores y se encuentra que es un trono. Pero en otras ocasiones no viene el trono, sino viene el mago negro Andramelech. Y es el mismo, con doble centro de gravedad. Es un Janasmusen. Un Janasmusen es un fracaso de la gran obra, un aborto de la madre cósmica. La madre cósmica es la asignatura astral del esperma sagrado. Es la estrella resplandeciente que brota dentro del mar, dentro del caos metálico, es el esperma. Es la parte ígnea del mercurio. Sí, es la parte ígnea del mercurio que nos guía y dirige la gran obra, que nos ayuda en todo el trabajo de la gran obra. La estrella Maris, la Virgen del Mar, que surge de ese mar interior que uno carga, que es el esperma, que ahí surge esa estrella que no es otra cosa sino por eso la estrella de la mar asignatura ígnea del mercurio. Bueno, la estrella de mar es de 5 puntas. Sí. Stella Maris. Stella Maris. Esa es la estrella simbólica que guió a los tres magos, ¿verdad? Pues sí, la estrella simbólica que guía a todos los magos, la que dirige la gran obra. Stella Maris, la asignatura astral del esperma sagrado. La madre divina Kundalini, Shakti. Así es que hay que saberle entender. Con ella se realiza la gran obra. Pero como les digo, si uno no elimina el mercurio seco y la azufre arsenicado, no logra fusionarse con la divinidad. Y si no logra fusionarse con la divinidad, se convierte en un aborto, en un fracaso.
De manera que la obra hay que saberla hacer correctamente. El antimonio está dispuesto a fijar los átomos de oro en el mercurio, a condición de que nosotros eliminemos, con ayuda de Stella Maris, eliminemos el mercurio seco de la sulfia acérica. Si así procedemos, el antimonio trabajará en su forja, fijando el oro en el mercurio. Maestro, alguien me dijo que uno pasa las primeras iniciaciones inconsciente. Las primeras 9 iniciaciones son casi mecánicas o qué. Bueno, eso pertenecen digamos, al íntimo, ¿no? La personalidad no se da cuenta de esas cosas. Ajá. Son esas primeras iniciaciones de los misterios menores, son el sendero probatorio, ¿no? Uh-huh. Eso es cuestión de la aprobación, no más, no tiene mucha importancia. Llega el momento en que tenemos que romper con esa cadena de los misterios menores. Lo fundamental para nosotros son las 8 grandes iniciaciones de misterios mayores. Eso es lo fundamental. Lo demás, las iniciacioncitas esas de misterios menores, eso es del sendero probatorio, que los discípulos aprueban. Sí. Una cadena que hay que romper pedazos. Lo fundamental para nosotros es el trabajo en la gran obra. Eso es lo vital. Y a eso debemos dirigirnos, a realizar toda la gran obra. Ahora, para comprender los misterios de la gran obra, se necesita recibir el don de Dios, o sea, el don de Dios. Si uno no ha recibido el don de Dios para poder entender la ciencia de la gran obra, aunque la estudie, no la entiende, porque resulta que no se dirige al intelecto, se dirige a la conciencia. Toda la ciencia de la gran obra va a la conciencia, pertenece a los funcionalismos de la conciencia. Para que el maestro aparezca, el alumno tiene que estar preparado. Preparado. Sí. Vean ustedes lo importante que es esto. Cómo se puede hablar en alquimia sobre toda la gran obra. Sí, sintéticamente. ¿Qué? El simbolismo de, como yo sé que es alquímico, el simbolismo de los 3 Reyes Magos. Bueno, de los 3 Reyes Magos son los colores de la sal, los colores, mejor dicho, de que presenta el mercurio, cuando uno está purificando los cuerpos. Ajá. Se dice que en el crisol, entonces el crisol, hay que saber cuál crisol, el crisol sexual. Es el mercurio da un color negro en principio, un color blanco después, luego prosigue con el amarillo y luego culmina con el rojo. Ese es el simbolismo de los Reyes Magos, ¿no? Uno de ellos es negro, el otro es amarillo y el otro es blanco. Y en cuanto al rojo, el rojo es la púrpura que todos ellos como reyes llevan puesta. Ese es el simbolismo. El rojo, Y la estrella que los guía a ellos es la estrella precisamente de la Maris. La Estrella Maris, la que guía todo el trabajo. Estrella Maris es la que guía todo el trabajo, la que hace todo el trabajo. Estrella Maris. Obviamente que entonces, pues cuando uno quiere convertir, digamos, el cuerpo astral en un vehículo de oro puro, tiene que dedicarse a eliminar el mercurio seco. Y claro, todos esos yoes sumergidos que hay en el astral surgen con una fuerza terrible, espeluznante, horrorosa. Y se procesa el momento de corrupción en que todos esos elementos pues deben irse desintegrando, ¿no? Atacan violentamente los demonios y se dice que entonces ha entrado uno en el reino de Saturno, ha empezado su trabajo con el cuervo negro, corresponde a Saturno. Cuando ya todos esos elementos comienzan a ser destruidos y desintegrados en el mercurio, el cuerpo astral comienza a emblanquecerse. Cuando ya han sido destruidos esos elementos, su mayoría, ya entonces recibe uno en el astral la túnica blanca. La túnica de paja, entre los egipcios, la túnica de lino blanco. Tiene que continuar en el trabajo, hacia adelante, convertir ese mercurio astral en un cuerpo de perfección, prosiguiendo con el trabajo de desintegrar elementos indeseables que hay en el cuerpo astral, que corresponden al mercurio seco. Al fin, el mercurio ese astral aparece con el color amarillo, pues recién se recibe la túnica amarilla de los grandes misterios.
Y prosiguiendo en el trabajo, llega un momento en que ya no queda absolutamente ningún elemento indeseable en el cuerpo astral. Cuando ya todo el cuerpo astral, repito, pues ha sido purificado y perfeccionado, que ya llega, ya ha podido entonces, dijéramos, el antimonio, que es una de las partes de nuestro ser, fijar los átomos de oro en ese mercurio, entonces ese cuerpo astral viene a quedar de oro puro. Cuando ya es de oro puro, entonces se lo traga la Divina Madre Kundalini y se recibe la púrpura, la túnica de púrpura, la púrpura de los reyes. Vean pues ustedes los colores negro, blanco, amarillo, y luego la púrpura que llevan los reyes, rojo. El mismo proceso se da para el mental, para el causal, hasta que cada uno de esos cuerpos sea de oro. Y no podría verificarse, dijéramos, la resurrección del Cristo íntimo en el corazón del hombre, en tanto no estén los cuerpos todos convertidos en vehículos de oro puro. Ya de convertidos todos en vehículos de oro puro de la mejor calidad, se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, formando el famoso tosoma helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar, que sirve de envoltorio para el Señor, para el Cristo interior. Él se levanta de su sepulcro de cristal y viene aquí a la manifestación, se envuelve con el cuerpo de oro, se expresa en carne y hueso como un Mahatma resurrecto, para enseñar a la humanidad, para trabajar por la humanidad. Ese es el objetivo. Pero ya van viendo ustedes el significado de los Reyes Magos y de la estrella. En cuanto al niño, ese niño es el Cristo íntimo. El niño que adoran los Reyes Magos, el Cristo íntimo, que tiene que pasar por todo el drama cósmico. Durante el proceso de la alquimia, el Señor interior profundo trabaja terriblemente. Él en el fondo es ya el dirigente de la gran obra, porque la misma Estrella Maris trabaja bajo su dirección. Él es el jefe de la obra. De manera que cuando ya el Señor interior profundo ha terminado la totalidad de la gran obra, entonces es claro que Él resucita de nuevo. El Señor interior profundo, el Cristo íntimo, nace como un niño en el corazón del hombre y tiene que desarrollarse durante el trabajo esotérico. Tiene que vivir el drama cósmico dentro de uno mismo y tiene que trabajar terriblemente dentro de uno mismo, porque Él se hace cargo de todos nuestros procesos emocionales, volitivos, emocionales. En una palabra, se hace hombre entre los hombres y sufre las mismas tentaciones de la carne que todos, y tiene que vencer y triunfar hasta salir triunfante. Cuando ya sus vehículos todos son de oro, y ya ha triunfado. Ya puede darse el lujo de vestirse con esos cuerpos y venir al mundo de la carne para vivir como todo un adepto resurrecto, triunfante y victorioso. Por eso es que para el Señor interior profundo, que es el Cristo íntimo, son todas las alabanzas, todos los honores, porque solo Él es digno de toda majestad y honra, porque Él es nuestro verdadero Salvador. Esta es la esencia del Salvatum Salvantus, de que se habla en el gnosticismo universal. Él tiene que salvarnos desde adentro. Él es el Salvador interior, el jefe de la gran obra, el director del laboratorio, el magnesio interior de la alquimia. Y vestido Él con los cuerpos de oro es la piedra filosofal, la gema preciosa, el carbunclo rojo. Quien posee esa piedra tiene el elixir de larga vida. Quien posee esa piedra tiene la medicina universal. Quien posee esa piedra tiene el poder de transmutar el plomo en oro, los polvos de proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Esa piedra es muy, dijéramos, dúctil, elástica y perfecta, ¿no? Es fusible, se puede echar entre el fuego como la manteca, sin que se pierda. Uno puede echar manteca entre una sartén, por ejemplo, y no se pierde, es fusible. Así es la piedra filosofal, se sostiene entre el fuego. Se puede perder, dijéramos, el espíritu metálico de la piedra es el Cristo íntimo. Ese espíritu metálico puede evaporarse. ¿Cuándo? Cuando un metal se funde. ¿Cuándo se funde un metal? Es cuando se derrama el vaso de Hermes. Entonces se funde un metal, hay una reducción metálica del oro en tal o cual cuerpo.
y eso da origen a que el magnesio interior se escape. Entonces se dice del sabio que ha perdido la piedra filosofal, que la ha disuelto entre el agua. Cuando se cae el bodhisattva. Bueno, hablando de ese lenguaje ya fuera de la gran obra tosco y rudo, ¿no? Diría que cuando se cae el bodhisattva, ¿no? Pero realmente en alquimia se dice claramente, dice cuando se echa la piedra al agua, cuando se disuelve en agua en día sábado. Un día sábado, ¿por qué un día sábado, maestro? Pues hay que entenderlo esotéricamente, sábado es Saturno y es el reino de la muerte. Quien disuelva su piedra en agua, pues la pierde y queda sin la piedra. Y aquello del séptimo día de descanso que honraban los antiguos, ¿qué significado tiene? Eso está relacionado con la gran obra. Todo el Génesis está relacionado con la gran obra. El primer día del Génesis corresponde al trabajo en el abismo y el primer sello del Apocalipsis. El segundo día del Génesis corresponde al trabajo en las aguas, la vida, todo eso, en el cuerpo vital. El tercer día del Génesis corresponde al astral, cuarto día del Génesis al mental, quinto día del Génesis al causal, sexto día del Génesis es al sexto sello del Apocalipsis, ¿no? Al búdico o intuicional. Y luego pues el séptimo sello, séptimo día de la creación es el día de descanso, porque el trabajo se hace en 6 días o periodos de tiempo. Al séptimo hay descanso. Y en el octavo viene la resurrección del Señor. De verdad que el Génesis y el Apocalipsis se complementan. Pero hablan de 7 días nada más. Sí, cada día de esos es un año. ¿Cósmico? Sí, un año terrestre, un año humano, porque la gran obra en síntesis se realiza en 8 años. Y ya en síntesis, la parte superior de la gran obra son 8 años, ¿no? Aunque los periodos de trabajo y de preparación son muchos más, ¿no? Pero ya la última síntesis, el último periodo en que se concluye la gran obra es de 8 años. Los 8 años de Job. Los 8 años maravillosos. 7 días y en el octavo hay resurrección. La obra se realiza, pues, por periodos de tiempo. Pero todo eso se puede realizar en una sola existencia bien aprovechada. El Génesis y el Apocalipsis son textos de alquimia. El Génesis es para vivirlo ahora mismo en el trabajo de la alquimia, lo mismo del Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de la sabiduría, el libro de la alquimia. ¿Y cuál es el Apocalipsis no está desvirtuado en las diferentes traducciones? Es con el único que no se ha metido nadie, porque como nadie lo entiende, nadie se mete con él, se ha podido salvar gracias a eso. Pero toda la gran obra está en el Apocalipsis. Ese es el libro de la sabiduría, el libro donde están las leyes de la naturaleza. Cada cual tiene su propio Apocalipsis interior. Existe el Apocalipsis de Pedro, y el de Juan, y el de Pablo. También existe el Apocalipsis de cada uno de nosotros. Su propio Apocalipsis. Y hay 2 formas de vivir el Apocalipsis. O lo vive dentro de uno mismo, haciendo uno mismo la gran obra, o tiene que vivirlo con la naturaleza, con la humanidad en general. Por ejemplo, la humanidad actual ya rompió el 6.º sello. Está guardándose el momento en que rompa el 7.º sello. Cuando eso sea, habrá un gran temblor, vendrá el cataclismo final, la destrucción total de esta raza. O no, vivir uno dentro de sí mismo, es pavoroso dentro de sí mismo y culmina con el Maestro resurrecto. Los 7 sellos son los 7 cuerpos. Son los 7 cuerpos. También el es físico, el etérico, astral, mental, causal, búdico, átomo. Maestro, y el Apocalipsis es interior, profundo, y es para vivirlo dentro de uno mismo. Lo mismo que los evangelios. Los 4 evangelios del Cristo son alquimistas, y son para vivirlos dentro de uno mismo. Y el Cristo está dentro de uno mismo. Dentro de uno mismo tiene que encontrarlo, uno mismo. Es el director de todo el trabajo del laboratorio. Pero el Jesús histórico sí existió, maestro. El Jesucristo interior sí, el gran cabir existió. El mérito de él fue que hizo conocer la doctrina del Jesucristo íntimo particular de cada uno de nosotros. Ahí está su mérito. Él propagó esa doctrina. Como Gautama, el Buda, su mérito está en que enseñó la doctrina del Buda interior de cada uno de nosotros. En Gautama, el Buda se apoya en la doctrina del Buda íntimo de cada cual. Y el Cristo y Jesús de Nazaret hace conocer la doctrina del Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros.
Porque Jesús es Yeshua, y Yeshua es Salvador. La Madre Divina Kundalini, antes de ser fecundada, es la Virgen Negra, que está debajo de los sótanos de todos los monasterios antiguos, y que se le honra con velas, con veladoras de color verde. Esperanza de que algún día despierte el león verde, el fuego, en estado residual. Pero ya fecundada por el Logos, entonces es la Madre, la Divina Concepción, con el niño en sus brazos. Ese niño es el mismo Logos que desciende de su mundo y se hace hijo de la Divina Madre particular de uno, aguardando el instante de entrar ya dentro del cuerpo de uno, para comenzar el proceso de la gran obra, para realizar la gran obra. De manera que Él es el Señor de la gran obra, el Salvador de cada uno de nosotros. El Jesucristo interior, eso es lo que cuenta. El Jesucristo íntimo. El Yeshua significa Salvador. Jesús es Yeshua, Salvador. Y cada uno tiene que encontrar a su Salvador interior profundo. Entonces Jesús encarnó a Cristo. Jesús de Nazaret, el gran Kabir Jesús, Él hizo la gran obra. Y es un hombre que habló sobre el Jesucristo íntimo, que es el Señor de la gran obra. Y el drama cósmico, uno tiene que vivirlo nuestro Salvador interior dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, en el trabajo de la gran obra. Los tres traidores, por ejemplo, que son Judas, Pilatos y Caifás, son tres demonios. Judas es el demonio del deseo, que cada uno lo carga en su interior. Pilatos es el demonio de la mente. Y en cuanto que siempre encuentra disculpas, justificaciones y evasivas para sus peores errores. Y en cuanto a Caifás, es el demonio de la mala voluntad en cada uno de nosotros. Aquel traidor que cambia al Cristo, mejor dicho, que prostituye la religión. Caifás, en un sacerdote, ¿qué es lo que hace? Convierte el altar en lecho de placer y copula con las devotas y vende sacramentos. Y cada uno carga a Caifás adentro. ¿Verdad? Judas, Pilatos y Caifás son los tres traidores que traicionan al Cristo íntimo. Ellos son los que lo entregan a la muerte. Y todos los millones de personas que piden su muerte son los yoes de uno, que gritan, crucifixia, crucifixia. Y nuestro Señor interior profundo es coronado con corona de espinas y es azotado. Y eso lo puede ver todo místico. Y por último es crucificado. Al fin baja de su cruz y es colocado en su sepulcro. Y después, y con su muerte, Él mata a la muerte. Y lo último que hace es, después resucita en uno, vestido con los cuerpos de oro puro, de cuerpo, ese al tercer año, y vestido con los cuerpos de oro puro. Entonces, es ahí que tenemos ya la piedra filosofal. Dichoso el que la tenga, porque ese ya, pues es un maestro resurrecto. Son los misterios del Evangelio que son para vivirlos aquí y ahora y dentro de nosotros mismos. La vida, pasión, muerte y resurrección del Cristo no es algo estrictamente histórico como creen los genios. Es algo de actualidad inmediata y que cada uno de nosotros tiene que realizar en su trabajo de laboratorio. Esa es la cruda realidad de los hechos. No es algo que corresponde al pasado, que sucedió hace 2000 años, no, señor. Es algo para vivirlo ahora. Y yo les doy testimonio de todo eso, porque a mí todo eso me ha tocado vivirlo. En estos precisos instantes, mi Señor interior profundo está entre sus santos sepulcros. En el año 1978, mi Señor interior profundo resucitará en mí y yo en él, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. Y será Él el que la hace, no mi insignificante persona que no es sino un instrumento. Pero Él sí es perfecto, y Él la hace, porque Él es perfecto. Ahora que yo estoy dando testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido. No de lo que otros escriban, dejen de escribir. Yo digo lo que me consta. Esa es la cruda realidad de los hechos. Yo lo encarné hace mucho tiempo. Nació en mí un niño pequeño, cuando recibí la iniciación de Tiferet. Luego él tuvo que crecer y desarrollarse entre una insignificante persona. Tuvo que pasar por todo su drama cósmico dentro de mí.
verdad que al hablarle a ustedes de esta forma, hablo lo que me consta. Ahora en estos momentos, después de haber pasado por el Calvario, estén en su santo sepulcro. Allá voy yo de cuando en cuando a besar la lápida de su sepulcro, a guardar su resurrección, y hasta el 78, que ha resurrecto el Señor. Claro, yo lo estoy haciendo por tercera vez. Digo por tercera vez porque yo he hecho la gran obra 3 veces. La hice en el pasado Maham Pantara, o sea, en la Tierra Luna, antes de que esta cadena terrestre hubiera surgido a la existencia. Entonces trabajé por la humanidad y realicé toda la obra. Luego, en la Lemuria, pues cometí el error cuando la revuelta aquella de Los Ángeles, ¿no? Cayeron en la generación animal. Claro, se fue en la Lemuria, continente Mu. Entonces yo también cometí el error de como Bodhisattva, de Vyani Bodhisattva, de caer en la generación animal. Entonces perdí la piedra, ¿no? Eché al agua. Pero en la misma Lemuria volví la hice surgir. Luego, pues, en la meseta central del Asia, cometí el error, pues, de cometí el conde Sanoni. O sea, de tomar esposa cuando ya se me estaba prohibido. Entonces volví a echar la piedra filosofal al agua. Ahora en esta nueva existencia hice la gran obra, está para culminar ya, de la resurrección del Señor, por tercera vez. Por tercera vez. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya la he hecho 3 veces. En la antigua Tierra Luna la hice, pero cometí el error allá de echar la piedra al agua y allá mismo me tocó volver a levantar la piedra, otra vez a darle vida a la piedra. En la Lemuria cometí el error de delinquir y luego la misma Lemuria la eché arriba otra vez. Y luego en la raza aria volví a delinquir y en la meseta central del Asia volví a, luego aquí en la raza aria, que fue desde la meseta central del Asia, volví a echar mi piedra al agua y ahora la estoy otra vez haciendo surgir a la existencia. Por tercera vez. Verdad que ya tengo experiencia. Conozco el camino. Conozco el camino. Lo conozco prácticamente. Lo que sí quiero decirles es una gran verdad. Cuando yo elaboré la piedra filosofal por primera vez, estaba fuerte, poderosa la piedra. Cuando la elaboré por segunda vez, fue más fuerte. Y cuando la elaboré por tercera vez, fue más, ahora que la estoy elaborando por tercera vez, será todavía más poderosa. Sí. Porque hay, debido a la experiencia, ¿no?, adquirida. Porque hay un principio muy inteligente que ustedes deben entender. Un hombre puede luchar mucho y transformarse hasta llegar a la unión con Dios. Hasta ahí progresa. Pero después de que llega a la unión con Dios un hombre, que Dios se manifiesta a través de ese hombre, diríamos que de ahí para adelante ya no hay ningún progreso, ¿no? Porque hasta que ya llegó a Dios, ya qué más, ¿no? Si quiere progresar ese hombre de ahí para adelante, tiene que entonces, dijéramos, retrogradar, o sea, echar la piedra al agua. ¿Qué hace la piedra? Pero cuando le vuelve a dar vida a la piedra, entonces más penetrante esa piedra, más poderosa, avanzó extraordinariamente. Hay hombres que lo han hecho hasta 7 veces. Echar la piedra al agua hasta 7 veces, adeptos que lo han hecho hasta 7 veces. Ya más allá de 7 veces es muy peligroso, se puede caer bajo maldición. Yo lo he hecho 3 veces, pero francamente no lo haré una cuarta. No quiero exponerme a problemas. Y eso, las 3 veces que lo he hecho, me ha sabido el asunto chicharrón de cebo. Demasiado doloroso. Ya no creo. Por ejemplo, en la meseta central del agua, cuando eché la piedra al agua por tercera vez, desde allí cuánto luché a través de los siglos para volverme a levantar. Qué karmas tan espantosos, qué amarguras tan terribles. Solo ahora, después de haber sufrido mucho, pero mucho, es que la piedra filosofal está otra vez para renacer. Del 78 la tengo otra vez. Pero ¿a qué precio? Me eché toda la historia de la raza aria para volverla a levantar. ¿Verdad que eso es muy doloroso? Es un progreso muy peligroso. Hay adeptos
que queriendo hacer más penetrable y Lo hacen adrede. más poderosa su piedra, intencionalmente bajan, ya no caen, sino bajan. ¿Cómo bajan? Toman esposa cuando ya les está prohibido, pero no eyaculan el licor seminal, sino bajo la dirección de un gurú, a trabajar con todas las reglas del arcano AZF. Pierden de todas maneras la piedra, ya se les prohibió el contacto sexual. Y después de cierto tiempo, bajo la dirección del mismo gurú, vuelven otra vez a la vida de la piedra, hacen la gran obra. Entonces ya queda la piedra más poderosa que antes. Hay que diferenciar pues entre una caída y una bajada, ¿no? Yo no bajé así intencionalmente, mis 3 casos fueron de caída, no de bajada, fueron de caída. En la meseta central de la sierra por el error del conde Zanoni. Puse amor en una hermosa dama, inefable, la tomé por esposa, a pesar de que se me había prohibido, y eso dio origen a una caída, ¿no? Pero sí les digo, después de la experiencia de los siglos, que así es como se realiza la gran obra. Recordemos el ave fénix, era maravillosa, coronada con corona de oro, sus patas y sus piernas todas de oro puro, bellísimo, de abajo. La naturaleza le rendía culto. Cansada de vivir después de millones de años, resolvió hacer un niño. Dicen que con ramas de incienso, de mirra, no sé qué, de nardo, otras ramas preciosas. Bueno, lo cierto fue que ella se incineró. La naturaleza se entristeció, pero después resucitó entre sus propias cenizas, la ave fénix, más gloriosa que antes, más poderosa que antes. Eso se relaciona precisamente con la gran obra. Todo el poder de un adepto está en la piedra filosofal. Si la echa al agua, queda pues amolado. La vara de Moisés, maestro, la vara de Moisés que les enseñó a los egipcios al faraón. Es la espina dorsal. Ajá. Como los magos negros le sacaron serpientes también ahí cuando él sacó la suya, ¿verdad? Pues claro. Cuando su vara se convirtió en serpiente. Así como Moisés convirtió la vara en serpiente, así también uno tiene que convertir la vara en serpiente. Así como Moisés levantó la serpiente sobre la vara y esta se convirtió en la vara misma, así también nosotros necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos. El Hijo del Hombre es el Cristo íntimo. Hay que levantarlo dentro de nosotros mismos. Para poder levantarlo, primero hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Solo así podrá él venir aquí, encarnar el mundo, nacer el mundo, para luego ir creciendo y viviendo el drama cósmico. Él tiene que hacerse cargo de los procesos emotivos, mentales, sentimentales, sexuales, de todos los días, y hacerse hombre, convertirse en hombre, y hasta lograr vencer a las tinieblas en sí mismo, eliminar a los yoes en sí mismo, y triunfar en sí mismo. Entonces, claro, él es digno de toda alabanza y gloria y honra. ¿Quién otro viene a hacer eso por uno? ¿Quién otro? Solo el Salvador. Por eso es que el Cristo es digno de toda honra. Y ante él los 24 ancianos, que no son otra cosa sino las 24 partes de nuestro propio ser interior profundo, y los 4 santos, que no son otra cosa, o santas, con las 4 santas criaturas, que no son otra cosa sino 4 partes superiores de nuestro ser relacionadas con los 4 elementos. Todos arrojan sus coronas a los pies del Cordero, porque solo él es digno de toda honra, y alabanza, y gloria, porque él es el que con su sangre nos redime. Esa sangre es el fuego, y el Cordero, él es el Cordero inmolado, se inmola, vive, se inmola completamente, se hace un hombre común y corriente a luchar con las tentaciones, con los deseos, con los pensamientos, con todo, y nadie lo conoce, hasta que triunfa. ¿Quién otro hace eso por uno? Solo él. Por eso se le dice el Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Ese es el cristianismo esotérico, gnóstico, pero bien entendido. Para que él es el Salvador, el que con su sangre nos redime, sea con el fuego.
porque él mismo es el espíritu del fuego, que necesita un vaso de alabastro, un receptáculo para manifestarse, y esos receptáculos son los cuerpos de oro puro que uno debe crear. Entender esto es formidable, porque llega uno precisamente a donde debe llegar, es a convertirse en el hombre solar, en el hombre real, en el hombre Cristo. De verdad que por esto hay que luchar a muerte, contra todo y contra todos, contra sí mismo, contra la naturaleza, contra todo lo que se oponga, hasta triunfar, convertirse en el hombre solar, en el hombre Cristo. Esto no es cuestión de la evolución, no es cuestión de involución, ¿no? Esto es cuestión de revolución interior profunda. Esto se sale del dogma ese de la evolución y de la involución. Esto pertenece a la gran obra, y esta gran obra es revolucionaria. Es de la voluntad, maestro. ¿Ah? Ahí tiene que intervenir definitivamente. La voluntad. No es asunto mecánico. No, trabajo consciente. Esto se logra a base, dijéramos, de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Hay que dedicar la vida en su totalidad a la gran obra, hasta conseguirlo, convertirse en el hombre solar. El sol, eso es lo que quiere. Él quiere una cosecha de hombres solares. Eso es lo que le interesa al sol. De manera que nosotros debemos cooperar con el sol hasta convertirnos en hombres solares. Él quiere una cosecha de hombres solares. Eso es lo que le interesa a él. Bueno, hermano, creo que ya se nos ha hecho un poquito tarde. Abuelo, yo quería hacer 11:25. No, eso no lo grabes, no me lo Ajá.